días, comunidad Bernauta. Les saluda Thais Aguilar, productora y conductora de este programa Contravía que emitimos todos los lunes por esta multiplataforma de Voces por Media Calle. Vamos a hablar de San José, una ciudad, nuestra ciudad capital, que tanto necesita un impulso en retomar vida, desarrollo, inclusión y demás. Y pues para abordar este tema, que también lo toqué hace unos días hablando del Distrito Histórico de San José, un proyecto que pocas personas conocen, pues hoy quiero retomar el tema de una u otra manera, pero desde otro enfoque y con otro proyecto que ya se echó a andar desde hace varios años, que se llama Rutas Naturbanas y del cual pues vamos a hablar con uno de sus fundadores, que se llama Federico Cartín Arteaga. Él es mi invitado de hoy. Federico es economista y máster en planificación urbana de Rutas Naturbanas, un proyecto que lo que procura es la recuperación y la creación de 25 kilómetros de vías de uso compartido para permitir que las personas puedan caminar, correr, pedalear y disfrutar en los retiros de los ríos que hay en toda la región. Muy bienvenido, Federico Cartín, a esta entrevista con el programa Contravía. Un placer estar con usted y con las personas que nos ven y nos escuchan. Gracias, gracias. Bueno, Federico, como les comentaba, es economista, tiene una maestría en planificación y es el fundador de un proyecto muy interesante que algunas personas lo conocerán, que se llaman Rutas Naturbanas. Y bueno, yo le contacté porque vi un Twitter suyo donde a raíz de toda la discusión que se ha generado con el lamentable deceso de dos transeúntes en el centro de San José hace una semana, dos muchachos muy jóvenes, y bueno, y con todo lo que siempre se ha hablado de San José, que es una ciudad insegura y demás, usted hacía un señalamiento muy interesante, y es que la inseguridad de Costa Rica, de San José en este caso, tiene aspectos sociales, geoespaciales y de diseño urbano. Que realmente ese es el problema, o sea, no es necesariamente poner más policías, ni que sea la persecución, ¿verdad? Y esa cultura de judicializar todo, sino recuperar los espacios públicos, especialmente el de San José. Entonces me gustaría ahondar en esta entrevista en ese tema y en la necesidad que tenemos de recuperar la ciudad y del proyecto también que ustedes lideran. Así Sí, que, no, con todo gusto. Bueno, primero que todo, estas desafortunadamente no son las primeras asesinatos ni serán los últimos. claro. Y como josefino y además habitante del centro, que yo vivo realmente bastante cerca del Arco Chino donde sucedió, en Barrio Soledad, en el Paseo de los Estudiantes, sí, fue muy doloroso porque evidentemente pues no solo duele como costarricense, duele como vecino y duele como alguien que además vive tan cercano a estos dos lugares a donde ocurrieron estos hechos. Eh, no obstante, digamos, para mí una de las preocupaciones que salió de esto fue como que inmediatamente lo que hizo fue hacerse la asociación del barrio de la California o la Cali, que es donde están todos estos bares, donde sí, que este lugar, la zona que estaba de moda en este momento, en mi época, era principalmente toda la calle La Amargura y Sí, más bien como las cercanías del Antojito de la del, Hispanidad, ajá, es, es que eran como las zonas que estaban más de moda en esa época y bueno, los bares de la gente joven va cambiando, ¿verdad? Con de el tiempo zonas. los lugares. Exacto, y al final estos hechos no ocurrieron en la California y a mí me llamó poderosamente la atención que inmediatamente la respuesta fuera incluso del propio ministro de Seguridad, fuera decir, bueno, tenemos que ponerle horas límite a la operación de los bares, Ay, sí, cuando realmente esto sucedió más bien en zonas alejadas de este bar. Eh, ¿Verdad? Tanto en el caso de Manfred como en el caso de Marco, bueno, Manfred ni siquiera estaba en los bares, se fue un poco más, bastante más temprano, por eso de las 11 de la noche. En el caso de Marco también, similar la hora, en las cercanías de Cuesta de Moras, ahí por donde fue el más por menos, ujú, que dio el nombre, ¿verdad? Al grupo Cuesta Moras, y en las cercanías al Arco Chino. Nada que ver
con ¿no? los bares. Entonces, creo que para mí era una forma, cuando yo lancé ese tweet, realmente lo que quería era como visibilizar que no hay nada más inseguro para una ciudad que los espacios abandonados. Claro. Hay una teoría que se le llama comúnmente la teoría de las ventanas rotas, Ujú. que básicamente esta investigación que básicamente lo que nos dice es que cuando la gente encuentra lugares abandonados, en desuso, con ventanas rotas, esos son los lugares que tienden a traer crimen. Por Ujú. el simple hecho de que este desuso lo que nos devela es que es un lugar que no está siendo vigilado, ¿verdad? Claro. No necesariamente vigilado por policías, sino que no está siendo vigilado por la comunidad que la habita, ¿verdad? Y Ujú. entonces se convierte en un espacio para que Lampa pueda tomarlos de una forma en que no hay ninguna repercusión. Claro. En el caso de San José, creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Los espacios activos como la Cali o Barrio Escalante, mi abuela es de Barrio Escalante. Yo recuerdo el Barrio Escalante de los 80, finales de los 80, que se empezó a volver sumamente peligroso conforme mucho de este barrio iba perdiendo la vida de las personas que originalmente habitaron ahí. Hubo un proceso de Sí, transición de personas que, sí, la gente, los hijos que se fueron, sí. quedaron los abuelitos, ¿verdad? Las casas grandes Conforme se y fueron, sí, esas casas vacías. grandes se fueron vaciando, dejó de haber vida en ese espacio, se hizo peligroso. Y con la inyección más bien de restaurantes y el mismo centros universitarios, eso se empezó a más bien a llenar de gente y hoy por hoy no es un lugar a donde usted le van a sacar una pistola y la van a matar o encañonarla. ¿A Sí. dónde lo encañonan a uno? Lo encañonan a uno transitando el Parque Morazán o alguno de los Parque parques España, josefinos, el Parque España, hasta Parque después de Nacional. ciertas horas, donde Sí. no hay actividad, donde no Ujú. hay personas, ¿verdad? Donde está Esos son los oscuro. lugares a los que tenemos que poner la atención. Claro. Y parte de ponerles atención no es solamente generar actividad para que la gente se congregue ahí, también significa cómo hacemos un verdadero repoblamiento del De centro de la San ciudad, José. porque uno no puede, yo fui muy crítico, bueno, en campaña, que usted me imagino les habrá contado a las personas que nos escuchan, yo fui candidato en la alcaldía, ¿Cierto? y una de las cosas que yo siempre fui muy crítico fue el, entre comillas, repoblamiento de San José. Uno no repuebla algo que nunca estuvo poblado, por lo menos no con ese nivel. En este momento, los 4 distritos centrales albergan la mitad de la población que tenían en 1950. Es decir, que tenemos el doble de la infraestructura que Ujú. requerimos y un montón de espacios y edificios y casas ociosas que no le están inyectando esa vida, que bien harían que esos parques vuelvan a tener niños, que vuelvan a tener actividad en las noches, que Ujú. sus comercios estén llenos, que la gente esté caminando porque viven en el centro. El Que es- problema está en una ciudad que no nos ha invitado a vivir en Sí, ella y a vivirla. claro. ¿Cuántos habitantes tiene en este momento San José, más o menos, toda esa zona? A ver, San José en este momento debe andar como alrededor de 370,000 personas. Ajá, De las cuales evidentemente una parte importantísima se la llevan tanto Atillo como Pavas, sobre todo digamos ajá. la parte del fondo de Pavas, bueno y otra digamos en To- tercer lugar Uruca, Todo lo que es el eh, cantón de San José. todo lo que es el cantón de San José, Ujú, en ujú. efecto. Pero Ok. recordemos que esa era la población del cantón de San José y también hacia los 50, más o menos en Sí, 48, que Anatole solo viene de la Organización Panamericana, que es el antecesor de la OEA. Ya San José tenía 300,000 habitantes, ¿verdad? Y sí, no eran 300,000 habitantes en esos, principalmente en los 5 o 6 distritos más centrales, ¿verdad? sí, sí, Eh, es decir, que había una ciudad mucho más compacta. sí. Eh, Hoy esos habitantes se concentran primariamente en la ciudad satélite de Atillo, ¿verdad? Y Ujú. luego toda la parte del fondo de Pavas y en parte Ajá. también en la carpa y la Bruca. Es decir, lo que hemos visto es un efecto como dona, ¿verdad? Donde la población del centro salió y lo que creció fue un ensanche dentro del mismo Ujú. cantón, principalmente hacia el Sí. oeste. Y en el centro de San José, ya lo que es propiamente la ciudad, ¿cuánto más o menos? Porque un O sea, arquitecto, el arquitecto Álvaro Rojas señalaba hace unos años, que hace como 10 años, él calculaba que eran entre 30,000 y 50,000 personas, solo en el centro, sí, los 4 distritos centrales deben andar más o menos por ahí, por por ahí. unos 50,000 habitantes. El Carmen, que es el Ujú. más pequeño, tiene, eso lo recuerdo bien por el padrón, eran como 8,000 personas. Ah, ok, hay poquitísimas. Entonces, imagínate que Pavas son 80.
Wow, ¿verdad? Son 10 sí, veces la cantidad de población claro. de un extremo al otro de San Sí, José. totalmente. Entonces, claro, parte del problema es que no tenemos, o sea, yo le diría que son varios elementos. O sea, por un lado, tenemos una ciudad que realmente se ha concentrado en desarrollar ciertas zonas que tal vez no tenían población, y no estoy diciendo que eso esté mal, pero en una zona y torres residenciales que invitan a un estrato específico, ¿verdad? Sí. Socioeconómico, a vivir ahí. Otras zonas que realmente han crecido de forma muy orgánica e informal en muchos casos, como lo son el Fondo de Pavas, la Carpio, incluso algunas zonas de Atillo, a pesar de que Atillo evidentemente pues fue una intervención de Estado para Ujú, generar vivienda social. ujú. Hay otras zonas de Atillo que han sufrido, digamos, los impactos y el embate, digamos, del asentamiento informal. Eh, pero que el centro realmente está desatendido. Cierto. No ha habido una estrategia alguna realmente en asegurarse que, número uno, que esos espacios abandonados puedan volver a reconvertirse. Ninguna visibilización, tratamiento, abordaje o acompañamiento con inversión, por ejemplo, para poder poner esos edificios a que estén a la altura de los nuevos códigos de bomberos, de electricidad, etcétera. Ujú. Eh, Eso lo que ha desencadenado son una serie de cuarterías informales, Sí, eh, ¿verdad? O una conversión, digamos, en comercios bueno, que a todas luces uno sabe que no pueden ser tan rentables. por supuesto, Eh, por supuesto. ¿Verdad? Entonces sabemos que hay tal vez ciertas actividades que están pasando en el centro de San José Sí, de, que nadie de está manera, controlando o se están haciendo de la de vista la vista gorda. gorda, de manera clandestina. Bueno, la pandemia vino a mostrarnos que en realidad está lleno de cuarterías el centro de San José. Definitivamente, y es algo que creo que la ciudad no ha tenido realmente un interés genuino en tratar de abordar, siendo un problema social tan importante, eh, Absolutamente. no solo para las personas que lo habitan, sino para el mismo entorno, para la salud pública, como lo Sí, vimos en la pandemia, efecto. incluso desde un punto de vista de riesgo, si lo queremos ver desde la perspectiva de bomberos, Ujú. y que por otro lado también lo que hacen es que generan, digamos, un impacto negativo sobre las propiedades aledañas, ¿verdad? Sí, Creo que son pocas las personas que quieren quizás comprar una casita a la par o tener un apartamentito a la par de una cuartería donde hay 200 personas que están básicamente vigilando, ¿verdad? Porque las cuarterías tienden a tener poblaciones que se mueven muy rápido, es decir, o sea, sí, que no es una población constante donde uno genera una conexión, claro. ¿verdad? A nivel comunidad, sino que realmente son poblaciones que están en transición. Entonces, de siempre hay un vecino o vecina nueva, Sí. ¿verdad? No, y Y en además, condiciones además muy difíciles, claro, ¿verdad? y tampoco generan esa convivencia, esa apropiación del espacio público de la ciudad, porque siempre están de Es, paso. es, Es correcto. Y después, además, bueno, tuvimos una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención. Bueno, yo soy uno de los autores de la Ley de Comercio al Aire Libre, Ajá. eh, que la Ley de Comercio al Aire Libre lo que está orientada es permitir a restaurantes, a cafeterías, a bares, ¿verdad? A que puedan eventualmente utilizar una porción del espacio público, sea la acera, cuando la acera tiene el ancho suficiente, o el parque que está enfrente, o la plaza que está Ujú. enfrente, o el bulevar peatonal, de los cuales por dicha de varios en San José, y que más bien esta actividad, inyectar esa actividad en particular en lugares a donde tal vez no tienen incluso residencial, sobre todo en las horas nocturnas, puede ser súper beneficioso Claro, para la es seguridad de los transeúntes. Y la misma claro. municipalidad, el mismo alcalde fue de los primeros que se opuso a este proyecto. Usted se imaginará, y los que nos escuchan y ven se imaginarán por qué se oponen de algo que venía de una persona que fue contrincante, ¿verdad? Esto no era un tema y Prioritario. que casualmente, sí, bueno, que creo que había una mezquindad, Revancha, se lo pongo así. una Sí, pura era revancha. una mezquindad de no Sí, darle un logro a una persona que ya en algún está. momento pues era su contrincante. Y Sí. realmente con lo que sucedió en estas últimas semanas, con estas dos muertes, uno dice, si esos espacios hubieran sido espacios vivos, Eso no era. posiblemente esas familias no estarían hoy llorando a sus hijos. Exactamente. Entonces, este reglamento, porque todavía no me quedó claro entre las noticias que salieron a medias, ¿funciona o no funciona el reglamento de uso de esos espacios públicos?
Bueno, todavía, a ver, lo que pasó, lo que nosotros tuvimos que hacer fue pasar una ley de comercio al aire libre, la Ajá, cual la trabajé con 3 diputados del plenario anterior. ajá, Esa ley entró en vigor justamente a finales de la administración pasada, finales de abril. de la administración presidencial, Sí. correcto, y ahora lo que está son los reglamentos, cada una de las municipalidades está obligada a reglamentar. Ah, ok, ok. Eh, la Es- Municipalidad de San José todavía no ha emitido un reglamento. Hay un ya, reglamento que hicieron para mí bastante escueto de la Unión de Gobiernos Locales, la Unión Nacional de Gobiernos Locales, que como ajá, usted sabe, Johnny era yo el presidente. sí, eh, y bueno, y ha sido un espacio tradicionalmente del de partido veras. que controla más municipios, que es Liberación. Ajá, Y desafortunadamente creo que ahí no ha habido, pues no hubo un interés. acercamiento de personas que podríamos haber apoyado a construirlo, siendo además coautores de la ley. Entonces, pero bueno, igual, de todas formas, les hice llegar mis observaciones, las hice públicas y espero que eso ayude a nutrir. Más Claro. allá de desde quién vienen, yo creo que uno No tiene que es, aprender en la vida a aceptar las cosas, no importa de quién vienen, sí, sino sí son buenas de cuál es ideas y de cuál es, más que idea, cuál es la intención, también. ¿verdad? Que creo que siempre eso debiera de haber una nobleza en esas intenciones. Segundo, si hay experiencia y como, Claro, o buenas ideas. O sea, buenas ideas hay muchas, lo que pasa es que a veces pues, las ideas te caen en los detalles de la parte técnica. es Eh, cierto. pero podemos, creo que, aprender a escuchar. Yo, de las cosas que yo más aprecio del proyecto de construcción de ley de comercio al aire libre, fue incluso en algún momento, y estábamos en realidad, don Roberto Thompson de Liberación, don Pablo Heriberto Arca del PUS, doña Paola Vega del PAC, Ujú. conversando el proyecto, que disfruté muchísimo trabajar con ellos, y agradezco enormemente la confianza que me depositaron porque me dieron básicamente vía libre. Ujú. Y después de hablar con Carlos Ricardo Benavides, que tenía varias preocupaciones en torno al proyecto, y debatir con él, y me senté a conversar con él como 3 horas, Ujú. punto por punto, viendo varias cosas, y la verdad que fue bonito porque creo que don Carlos Ricardo, que no me conocía, creo que se dio cuenta y creo que yo mismo también, por supuesto, me di cuenta que a pesar de que en ese momento representábamos pues partidos distintos Sí. o que éramos y que no era coproponente del proyecto y yo sí, Ujú. ¿verdad? Logramos entendernos muy bien y creo que ese es el espíritu que debiera de primar siempre. Sí, Eh, es totalmente de pasa- acuerdo. no puede ser un ejercicio de vanidad política. No. Eh, Tiene que ser siempre en función. No tenemos los partidos políticos y las personas que tratamos de hacer política. Creo que siempre tenemos que tener ese norte muy claro, que estamos Claro. ahí para tratar de facilitarle la vida y mejorarle la vida a las personas, Claro, indistintamente de quién venga. a la ciudadanía, por eso se organizan los partidos políticos. Bueno, precisamente la pérdida de ese norte es que ha hecho que muchísimos partidos, y no solo en Costa Rica, sino a nivel global, pues pierdan ese espíritu original con el que nacieron. Y que la ciudadanía en general estemos perdiendo la confianza de ese tipo de organizaciones y necesitan, y con esas actitudes no ayudan a que mejore esa percepción y a tener entornos mucho más amigables, que es en última instancia lo que nos interesa, ¿verdad? Pero Así bueno, es. ojalá pues que se reglamente, que superen quién impulsó la ley o no, pero es absolutamente necesario, definitivamente. Y ahora quisiera que conversemos un poco del proyecto, de otro proyecto que usted lidera, que es el de las rutas naturbanas, que pues hay personas que ya la conocen, pero me gustaría tal vez aprovechar el espacio para quienes no conocen Sí, las pues, rutas naturbanas, y entiendo que porque estuve revisando que había una propuesta de extender la masa entre Goicoechea y Montes de Oca. Entonces, lo importante que es eso, de recuperar las cuencas ta- hidrográficas. tal vez si me permite, Thais, antes de entrar en ese proyecto que además es alma, vida y corazón Ujú. y de ya varios años, tal vez quería referirme también un poco a la parte de diseño urbano en temas de seguridad. Por supuesto. eh, que creo que es una de las cosas que abordamos una parte de lo que es el uso y el repoblamiento, pero no hemos Cierto. hablado.
de la de algo seguridad. muy importante, ¿verdad? Más allá de temas ya a nivel desde la perspectiva social, que creo que Costa Rica, creo que bien que mal, ha hecho, digamos, ha tenido mejor abordaje que muchos otros países de América Latina en el tema, y que hace Totalmente. falta acompañamiento, ¿verdad? Y que todo el tema del narco también nos está afectando, pero hay otra parte que tiene que ver con diseño urbano, y es que las ciudades, o sea, los seres humanos estamos condicionados al entorno, ¿verdad? Sabemos, por ejemplo, que estar en la naturaleza, por algo nos vamos de vacaciones a la playa y no nos vamos a meter, ¿verdad?, a un lugar lleno de gente. ¿Por qué? Porque la naturaleza nos genera tranquilidad, nos genera, ¿verdad?, nos genera desestrés. Sí. De igual forma, hay una relación muy bien estudiada, ya estamos hablando desde los años 70, muy bien estudiada entre cómo el diseño urbano afecta el comportamiento de las personas. Nos puede generar más estrés, así como también puede generar espacios, ¿verdad?, de crimen organizado, o donde ciertos crímenes son más, pues, es más lógico que pasen. No solo Ujú, la teoría de ventanas rotas, ¿verdad? O sea, eso es hay toda una área de literatura que se llama prevención del crimen a través del diseño ambiental, que lo que quiere decir ambiental es no el ambiente, digamos, desde el punto de vista de la parte verde, sino ujú. ambiental, el ambiente en el que Sí, estamos el sumergidos, entorno. el entorno, correcto. Y una de las cosas que no hemos abordado, por ejemplo, y que yo di un ejemplo en el tweet, era justamente hay una disposición del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para los planes reguladores. Cuando yo tengo una vía nacional y yo tengo una propiedad a la par de la vía nacional, ok, tal vez hoy, ¿verdad? O en 1980 había plata para hacerle a 2 carriles, pero ya sabíamos que en algún momento eso iba a tener que crecer a 4 o a 6, ¿verdad? Ajá. Entonces había una disposición que el centro de calle yo me tenía que retirar tantos metros. O sea, es decir, que Ujú, yo no podía construir hasta el límite de mi propiedad, sino que yo tenía una restricción a mi propiedad que lo que hacía era antever un eventual ensanche de una ujú, vía, como son las autopistas, ¿verdad? Lo hemos visto en la 32, lo hemos visto en diferentes ujú. autopistas del país, precisamente 27. para evitarnos, sí, la 27, para evitarnos los costos de desde demolición hasta el mismo costo de expropiación del Estado Sí, sobre algo que está construido es mucho más complicado que algo que no está construido. claro. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con seguridad? Bueno, resulta que si usted coge casi que o sea, un mapa de San José, ¿verdad? O incluso de Abuela Centro o de Cartago Centro, una gran parte de las vías principales de los cascos centrales de las ciudades son vías nacionales. Ujú, Entonces usted perfecto. tiene una calle 11, donde vivo yo, que es una calle de 2 vías, que está, en efecto, no hay para dónde ensancharla porque Intensa. ya eso es un casco que está construido Sí, ya todos los retiros, pero resulta que si alguien decide construir ahí, a diferencia de sus vecinos, tiene que retirarse dos 3 4 metros. metros. Ajá, ok, imagínense. 3 4 metros más con relación al de la par, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Que yo lo que le llamo es como la dentadura quebrada. Imagínense que estas son todas las fachaditas igual, ¿verdad? Pero Ujú. esta se tuvo que hacer hacia atrás, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí queda un hueco. Sí, En ese hueco es a donde a mí me está esperando alguien para saltarme. Cuando yo vengo a la esquina, no lo veo porque está metido adentro sí. del retiro. No tengo línea visual directa de una esquina a la otra. Ajá, Esos son los lugares a donde, por supuesto, que también duermen personas en situación de calle, a sí. donde también pues hacen sus necesidades. Entonces, hay temas de diseño urbano desde las escalas, los usos, el tener ventanas y no solo una pared en blanco hace que este espacio sea más activo, el no tener, el que tener retiros uniformes va a apoyar Ujú. muchísimo, ciertos tipos de altura de setos o de árboles van a permitir que la gente no se pueda esconder, incluso los mismos MUPIs que han Sí, sido una estrategia fundamental de la municipalidad para generar ingresos, generan un problema enorme de inseguridad, porque sí, atrás de un MUPI no están esperando a uno para aceptarlo. sobre todo en la parada del Entonces, bus, claro. pero eso es porque no están considerando herramientas básicas de diseño urbano, ni las Sí. municipalidades tampoco han tenido la cognición de llegar a entender que con cambiar esa reglamentación del MOP, porque el MOP lo que hace es que lo aplica para todas las vías nacionales, Claro, lo pero uniformiza, pero claro, y pero el podrían casco hacer la central es excepción otra para los cosa, cascos, claro.
exacto, pueden perfectamente ser las excepciones para un entorno urbano, un casco urbano que ya tiene más de 150 años de Sí, constituido, donde mentiras, la única manera de ensanchar esa vía es que voten todas las casas de cuadras, de cuadras, de cuadras de San José o de sí. Cartago de Heredia. Sí, o, Entonces, o resguardar el centro, como sucede en muchísimos otros países, y bordearlo exacto, de alguna otra manera y darle, bueno, que eso es un poco lo que proponían mis invitados de hace unas semanas, de modificar el uso del casco central, ¿verdad? De la modificación de permisos de construcción, precisamente lo que usted señala. sí. Sí. Entonces, digamos, estas normativas de diseño que impactan los planes reguladores, el tema de dónde se ubica el mobiliario urbano, el Ujú, cómo se ilumina y en dónde se ilumina, todas son características de diseño urbano que pueden hacer sí, diferencias enormes en la seguridad y, por supuesto, que en la habitabilidad de la ciudad. Eh, y bueno, y se diga las instrucciones que debieras de estar haciendo, y eso es una de las cosas que yo también rescato de la ley de comercio al aire libre, es que como fue propuesta originalmente y concebida, es que los fondos que generen eventualmente, por ejemplo, una serie de restaurancitos que están ocupando una acera o que están ocupando un pedacito de un parque, que esos fondos la municipalidad no los pueda usar discrecionalmente, sino que tienen que ir en efecto a la renovación y al mejoramiento del entorno urbano y del espacio público. claro, Entonces, por lo menos estamos generando un fondo que es específicamente para eso, claro. lo cual contribuye no solo a generar otros espacios que eventualmente podrían digamos, darle un apoyo a la pequeña cafetería que podría ampliar un par de mesitas y eso le podría generar una diferencia entre mandar a su chiquito o chiquita, digamos, al colegio o a la universidad, Ujú, sino que también está generando una espiral virtuosa de sí, mejoramiento del espacio público. En la medida en exacto. que lo sepamos hacer bien, ojalá que sí. Y eso es un poco, tal vez ahí como el hilo conductor a este proyecto que se llama Rutas Naturales, que es Ujú, el sí. que le cambié el tema. No, 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 además todo está relacionado. Estamos hablando de entornos de ciudades amigables, de que el país, a ver, tenemos suficientes profesionales absolutamente capacitados, como en su caso, arquitectos y arquitectas también absolutamente capacitados que hacen cosas maravillosas, incluso fuera del país, y que a todas luces lo que falta es realmente una decisión política de municipalidades, de entornos, de autoridades para decir, bueno, que se haga esto, o sea, porque se ha hecho en todas partes del mundo. En San José se puede hacer. Y es una Ujú, ciudad que tenemos infraestructura, como decía el arquitecto Álvaro Rojas y don Giovanni Graciano, creo que es, ujú. de que San José ya tiene todo eso, o sea, no tenemos que construir nada, está ahí. Es modificar un poco flexibilizar esos usos y tomar decisiones políticas de hacer. Sí, hay que tener cuidado. Yo creo que, o sea, yo estoy 100% de acuerdo con flexibilizar ciertos usos. Creo que también hay usos que deben de regularse. No, Por no, ejemplo, totalmente. ¿verdad? Aquí creemos que como que la propiedad privada no significa que yo hago lo que me da la gana. Tener propiedad privada conlleva ciertos deberes Claro, y conlleva también el ser responsable de los impactos que mi propiedad le puede tener a un tercero, ¿verdad? claro. Imagínate, bueno, yo lo veo bueno, varias gente que vivimos en el centro de San José, que a veces uno de los problemas es o una discoteca o un bar que ponen la música a todo volumen y no pueden dormir. Sí. Yo lo viví con mi chiquitilla cuando estaba pequeñita y usted sabe lo que cuesta a veces dormir un bebé, que Ujú. se le despierten a uno después de 2 horas de estar batallando para que por fin se duerma y que se lo despierte a uno un bar de la par, no realmente papá Ah, o sí, mamá no, no, no. quiere, quiere Sí, asesinar a sí. alguien. Quiere bajarles el brete. Eh, sí, exacto, exactamente. Pero, y esas son las cosas que muchas veces entonces, o sea, sí, flexibilicemos los usos, pero asegurémonos que estos usos que se están generando tengan las condiciones para no afectar a los demás. Yo Sí, creo que eso es un principio básico. No es un tema de sí. coartar la libertad de nadie. Usted haga No, lo que quiera, pero no friegue a los demás. sí, Creo que eso es sí. como principio básico de humanidad, de No, no, comportamiento humano. Y totalmente. entonces creo que aquí muchas veces también tenemos como esa noción de que hay que flexibilizar todo, que hay demasiadas reglas, pero también se nos olvida que hay algunas reglas que permiten que la convivencia humana, en particular en ciudad, sean importantes. O sea,
De la Sí. misma manera en que hay códigos urbanísticos que regulan, por ejemplo, las coloraciones, los materiales, etcétera. ¿Por qué? Porque si yo pinto mi casa, ¿verdad? Si la lleno de azulejos rosados tigre, ¿verdad? Rosado tigrado, Ujú. eso hace que el resto, que esta cuadra posiblemente no se vea muy bien y que las propiedades aledañas también se reducen su valor. O si yo pongo un nightclub, ¿verdad? En una zona, aunque sea una zona donde en efecto se permite, sin las salvaguardas estoy teniendo una afectación a los vecinos y ergo también a los valores de las propiedades. Entonces, Claro. la existencia de normas y códigos urbanísticos son fundamentales. O sea, Sí, regular e incluso hasta impedir que ciertos tipos de usos se den está bien. sí, sí, Creo que claro, tener mucho cuidado de no dejar todo a la libre, ¿verdad? claro. Porque más bien creo que San José sufre un poco de más bien demasiadas cosas que se dejan a la libre. Entonces regulamos las cosas que no son importantes, pero dejamos a la libre las que realmente Son pueden importantes. ser, pueden ser fundamentales para poder repoblar San José, para poder generar, asegurarnos que los espacios no sean muertos, que los edificios no estén vacíos, que no tengamos 30% de los edificios vacíos, ¿verdad? Sí, Eh, entonces es entender a dónde es que tengo que apretar, a dónde es que tengo que aflojar. Y claro. en eso creo que se requiere pues mucha técnica. Y dentro de ello, casualmente, hablando del tema de rutas naturbanas, ese es el proyecto que realmente lo que llega es a reconceptualizar cómo, cómo entendemos los márgenes de los ríos. O sea, en Costa Rica tenemos, si yo tengo una propiedad al lado del río, yo tengo que retirarme 10 o 50 metros según la pendiente, Ujú. por un tema tanto de seguridad de la construcción como del entorno, digamos, Del río. natural del río y del mar y el cuerpo de agua. Lo que termina pasando es que inicialmente lo que se hizo fue, ahí no se puede hacer nada. Entonces, la ley, ¿verdad? Era, eso usted no lo toca. Con la mejor de las, yo digo siempre que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, es de Ah, mis sí, dichos favoritos. sí, Y con esas claro. buenísimas intenciones, te dijo, ahí no se puede hacer nada. ¿Qué es lo que terminó pasando? Se construyeron un montón de murallas o tapias, ¿verdad? Ay, Como les sí, conocemos en Costa Rica, tapias al río, porque el río era ese lugar que como que era mío, pero no es mío. Entonces, lo que voy a hacer es más bien protegerme de que quién sabe qué va a pasar ahí. sí, Entonces, ese río, esas orillas de los ríos se convirtieron como en un corredor oscuro, a cierto. donde pasa de todo, ¿verdad? Entonces, ahí hay gente que se moviliza, hay gente que hace drogas, y de todo puede o Sí, que está haciendo alguna invasión constructiva. Entonces, en esas ganas de regular lo equivocado, o sea, regulamos el uso, pero no le dimos potencialidades, ¿verdad? Es claro. decir, dijimos a esto no, pero no dijimos a qué sí. Entonces ahí, Rutas Naturbanas, que es esta fundación que formé junto con varios colegas de diferentes iniciativas urbanas, lo que hicimos fue pensar en qué tal si hiciéramos una propuesta para estos espacios que hoy están abandonados, que siguen siendo propiedad privada, siguen estando tutelados bajo la ley forestal, Ujú. pero que podrían tener un uso que tenga una aceptación pública que más bien nos lleve a cuidarlos, en Claro. vez de a invisibilizarlos. Es decir, ¿cómo construimos una ciudad que en vez de estar de espaldas al río, más bien le dé el frente? Y a donde los ríos, que son en muchos casos como un pequeñito parque nacional que entrecruza la ciudad, sea algo que nos llene de orgullo y de alegría y que nos permita Eso, además que nos poder sume. generar un espacio, exacto, un espacio de encuentro y un espacio que genere seguridad a las propiedades que están al lado Ujú. y que genere hasta oportunidades económicas, porque imagínense lo que son poder conectar a través de los ríos, no sé, a las escuelas con los barrios, y de repente son 3.500 chiquillos llegando en bicicleta o en patines, ¿verdad? O en silla de ruedas, Sí. llegando del barrio a la casa sin el miedo de los papás de que van a tener que estar cruzando calles, sino que están yendo por una vía a donde no hay carros. Ujú. Y de repente, el señor que vende mangos o la señora que vende los helados o lo que sea, puede en efecto, digamos, saber que están ahí, o de repente una propiedad que tenía, pues tal vez era un restaurancito y lo que tiene pone una ventanita viendo hacia la parte del río donde alguien podría eventualmente llegar y entrar desde el río y entrar al restaurancito, tomarse un café y después seguir caminando. Tener una Entonces, terraza. exacto, entonces es cambiar un poco la dinámica de que el río no debe ser algo
del cual nos defendemos, sino más bien algo a lo cual incorporamos a la cotidianidad, que Ujú. puede generar una activación segura, que Sí, puede apoyar más bien a regenerar el espacio porque uno no cuida lo que no ve. sí, Lo es mismo nos cierto. pasó usted recordará en los 80 las campañas que se hacían de bandera azul para las playas, cuando empezaron a contaminarse mucho, cuando conforme fuimos tal vez subiendo en la cantidad de gente que íbamos a la playa y los turistas y todo eso. Claro, teníamos muy claro que las playas era el lugar a donde íbamos a esparcir, ¿verdad? Ujú. Y por ocio, sino que también era la billetera que venía del país. Entonces, si los ríos urbanos pueden emular eso, Sí. créame que vamos a tener ríos bastante más limpios de los que tenemos hoy. Me imagino. No, y además hay unos entornos que todavía se nota que nuestros antepasados tuvieron mucho mejor gusto por ese tipo de cosas. La zona que está cercana a todo lo que es el barrio Amón, que colinda con una parte del río Torres, creo que es, ¿no? Del río Torres, sí. ¿Verdad? Esa zona cerca donde estuvo, por cierto, creo que era un sitio donde se apilaba, no sé si, perdón, frijoles, no, café, Ujú. allá Sí, por, claro, estaba el cafetal. Ujú, sí, ay, que era esa zona. Bueno, se ha ido degradando mucho con el tiempo. Todavía tenemos ahí un pequeño puente muy, muy antiguo que funciona y sigue funcionando bien. ujú. Pero toda esa zona se nota que había un gusto por ese espacio. Sí, claro. Y Vea, los ríos, tal vez en resumen, rutas sí, naturbanas lo que hace es conectar 25 kilómetros de río sobre el río Torres, son unos 12 kilómetros y medio o ujú, 13 kilómetros desde las instalaciones deportivas de la Universidad de Costa Rica, ajá, pasando por Barrio Del, Barrio Escalante, Barrio México y saliendo a la Sabana. Ahí se hace un enlace por calle a la Sabana, después ahí ajá, conecta hacia el sur, como por de la Pops de la Sabana allá atrás. ajá, Ahí sí, está el río María Aguilar, que es lo que ajá, separa Matar Redonda de Atillo. sí, que es un Todo este cañón río bastante ajá, que profundo. es un cañón precioso, además, con unas Ujú, vistas lindísimas. sí, Y eso llegaría eventualmente, entonces ahí se conecta toda esta zona de Atillo y Sabana Sur, llegando al Parque de la Paz y saliendo a Curridabat. Pues wow. son 25 kilómetros. La buena noticia es que ya comenzamos, casualmente donde usted decía, Ujú, ahí en Barrio Turnón, Amón, en ese intercambio, ujú, con un trabajo que se hizo muy de cerca con la gente del Banco Nacional y el Banco Central de Costa Rica para su edificio de las superintendencias. ujú. Vienen 3 kilómetros ahora más entre La Uruca y Merced sobre el río Torres. Y ahí seguimos buscándole fondos para algunas otras partes. Y como usted dice, yo creo que es hay ciertas cosas en la historia, muchas veces están las respuestas. Sí, Mi tío contaba que él para pasar de Guadalupe a Escalante se agarraban de una liana de un árbol y así cruzaban el Torres. Antes de porque la vuelta era muy larga, no había muchos cruces claro. sobre el río. Entonces ahí se tiraban. Después hablando hay un grupo de gente mayor, de adultos mayores que se sientan normalmente los jueves a tomar café en una panadería que se llama La Lorena, aquí en La Dolorosa, Ajá, barrio La Dolorosa, que está ahí contigo, digamos, cerquita sobre Avenida 14 con la Clínica Bíblica, más o menos. ajá, ajá, Y se sí. juntan todos los adultos mayores de esa época y ellos se llaman son la barra de la Dolorosa, que eran básicamente todos los chiquillos que jugaban fútbol y las chiquillas que en aquella época no se estilaba mucho que las mujeres jugaran fútbol, por dichas lo ha cambiado, y Sí. ellas iban, ¿verdad? También a las barras. Y nos contaban que tenían pleito con los del otro lado, el María Aguilar, pero entonces los pleitos a veces terminaban en que terminaban, bueno, no solo que eran las barras contrarias, ¿verdad?, de fútbol, sino que terminaban muchas veces en las pozas del río María Aguilar. Le Ujú. estoy hablando de hace 70 60 años. años. Y ahí se bañaban. Y Sí. entonces cuando conocieron el proyecto me invitaron a tomar café con ellos y ellas y Ujú. estaban muy contentos y viera que fue muy bonito escuchar las historias de ellos ahí. Y bueno, después nos contaron también de los lavaderos que tenían en María Aguilar un Los poquito más abajo ahí lavaderos, por Paso Ancho. sí, sí, yo recuerdo los lavaderos, esos
que no sé, sí desaparecieron por algún lado. Pero no, es que se puede recuperar. ¿Y cómo este pedacito que está ahí por Barrio Turnón, cómo lo ha recibido la gente? ¿Qué respuesta han recibido de parte de los vecinos y la gente que va por ahí a pasear? De las cosas más bonitas, y esto me pasó al puro final de la campaña, fui casualmente a grabar un anuncio y eran un muchacho y dos muchachas. Ellos no sabían quién era yo, como que no eran de San José, seguro no conocían muchas rutas y fueron ahí. Yo los escuché hablar Ujú. y se vuelve y le dice, es que qué lindo, esto no parece San José. Eh, no parece, no, me dijo, no parece Costa Rica, dijo. Y entonces yo me volví y le digo, yo no, es que ahora sí parece San José, ahora sí parece Costa Rica. Así Ujú. es, o sea, tenemos que quitarnos, ¿verdad? Esta Sí, perspectiva de de qué que feo. algo para que sea de aquí tiene que ser mal hecho, ¿verdad? O feo, Sí, sí, sino que más bien así es como debe verse Costa Rica, claro, más como debe bien, verse San José. sí, Y después ya, y una de las muchachas sí me reconoció porque resulta que era estudiante de arquitectura, ya se dio cuenta y me dice, ¿usted es el fundador? Y yo, sí, 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 ujú, muchachas, yo soy uno de los fundadores. ujú, Y que tuvimos esa conversación y después en pandemia fue muy bonito porque viera que en pandemia, como tanta gente no podía circular y no podía salir, y aparte que los ingresos de todo el mundo estaban ah, muy sí, cortados, ujú, ¿verdad? O sea, no había oportunidad para ir al PUAS ni ir a ningún lado. Entonces, muchos iban a rutas urbanas. Y la cantidad de visitas y la gente que nos escribía en redes sociales pidiéndonos, viendo a ver si estábamos abiertos, que si había algún cobro, y la gente que nos escribía, la gente haciendo check-in en el espacio, realmente fue da lindísimo. mucho. Y sabe que tal vez les dimos, por lo menos en esos 2 años tan duros para toda la humanidad, le ayudamos un poquitito a alguna gente a tener ese respiro. Claro, claro, excelente. Y entonces, bueno, entonces van a comenzar a ampliarlo más. Yo vi en la página de Facebook que a principio de año hubo un concurso con el PNUD para ampliar parte de la zona Goicoechea y Montes de Oca. Sí, bueno, estamos trabajando, hemos venido trabajando en la zona de Escazú. A ver, originalmente Rutas Urbanas comprendía 5 cantones. Ujú, Eh, Básicamente, pues, digamos, trabajándolo de oeste a este, Montes de Oca y ajá, Curridabat, ajá, Huecoechea, Tibás y San José. ujú, Eh, bueno, hemos recibido muchos acercamientos de otras municipalidades, entre ellas empezamos a trabajar con un grupo en Escazú, donde hemos hecho ya consultas públicas, esperamos poder hacer un anuncio bonito pronto en relación, digamos, a una ampliación del proyecto y de la envergadura del proyecto como tal. Eh, y además vienen, como bien decía usted, viene por un lado alrededor de 3 kilómetros que se están constituyendo más o menos como el San José Palacio hacia Barrio México, ajá, ajá. eh, que ahí viene todo un proceso, son 3 kilómetros gracias a una alianza con Garnier y RC Inmobiliaria, que tienen 2 proyectos enormes ahí y que están incorporando zonas urbanas dentro de sus desarrollos, que fue muy lindo porque siendo competidores decidieron colaborar entre ellos y con nosotros. Wow. Entonces servimos un poco de articulador, que eso nos ilusiona mucho. Y después, como bien usted decía, con PNUD estamos haciendo un estudio de factibilidad de diseño de la ruta en Montes de Oca y Goicoechea. Entonces, sí, creo que en esos 2 añitos de pandemia, pues ahí más nos Se, mantuvimos buscando oportunidades se para, cocinaron sí. cosas. Entonces, sí, Excelente. si Dios quiere, vienen varias cositas más que vamos a anunciar próximamente. Ay, suena muy bien, es una maravilla. Y Federico, ¿cuánta posibilidad podríamos tener en este momento, digamos, con estas expectativas, incluso con hasta con los nuevos desarrollos urbanísticos de torres y demás, que hay unos que de una vez que están cerca de esos cañones de ríos, de lograr que San José cambie esa dinámica que se vuelve una sociedad, una ciudad amigable, inclusiva? ¿Qué necesitamos más para generar ese cambio? Bueno, empecemos por una administración municipal que tenga un interés genuino y el expertise para hacerlo, ¿verdad? Ujú, Eh, Creo que el esfuerzo que estamos haciendo desde Rutas Naturbanas va un poco en esa dirección. Es entender que en el espacio público,
don Enrique Peñalosa, el exalcalde de Bogotá, siempre decía que el espacio público es a donde nos encontramos todos como iguales. Cierto. Eh, yo no sé si nos encontramos como iguales, pero por lo menos nos encontramos. Ya Sí. eso es Sí. una gran diferencia. Mamá decía que chiquilla, que en los barrios vivía desde el hijo del ministro al hijo del mecánico a todo el mundo, vivía Sí. un revueltos y eso hacía que la gente se entendiera, que no veíamos a los millonarios o a los muy ricos como malos, ni a los, Sí. ¿verdad? La gente que Más tenía menos humilde. como ladrones, ¿verdad? Ujú. O sea, nos logramos encontrar y entender y Sí. saber que cada uno de nosotros pues, nació en una realidad distinta, que nos esforzamos igual, que podemos ayudarnos y que podemos coexistir. Y creo que eso es parte para mí lo que me ilusiona de Ruta Urbanas y el esfuerzo que estamos haciendo, incluso con las propias inmobiliarias, que ha habido como esa conciencia de que Ruta Naturbana sea siempre abierto al público todo el Ujú. tiempo. O sea, que esto no Sí. es un esfuerzo donde usted llega y paga y nos reservamos el derecho de admisión y usted tiene que pagar y es como, ¿verdad? Y todos Sí. los que andan con el brazalete de seguridad y, ¿verdad? O Sí. sea, sino que es un espacio, ¿verdad? Es un espacio Inclusivo. público donde el sector privado está apoyando, está por supuesto apoyando también con un esfuerzo importante en seguridad, porque evidentemente eso va a ser parte y conforme vayamos constituyendo otros kilómetros que no estén, digamos, conectados o no sean parte de un desarrollo inmobiliario privado, sino que sea tal vez una intervención municipal, que sea una intervención con fondos de ONGs, que Ujú. haya ese acometido de que esto sea siempre hacia la integración. Ujú. En un momento donde en el mundo y en Costa Rica lamentablemente también hay tanto fraccionamiento en la sociedad, ese resquebrajamiento, creo que una parte de eso es que no nos estamos conociendo. Sí, Eh, absolutamente. Estamos, y creo que estamos en burbujas. exacto, estamos en burbujas y en virtual y no vemos más allá de mi Sí. propia realidad o de la gente que vive muy parecido a mí. Y Y- entonces es muy fácil, ¿verdad? Criticar al otro y no entender, caras vemos, corazones y realidades no sabemos. Ujú. Y creo que de repente, tal vez no es que el espacio público ni rutas urbanas va a resolver eso al 100%, pero por lo menos nos va a dar un espacio a Claro. donde nos sentemos donde mis chiquitos están jugando con los chiquitos de una persona que piensan totalmente distintos como yo, pero yo me doy cuenta que aunque pensamos distinto, somos buenas personas. Claro. Claro. Que entonces tal vez nos tratamos, no es que vamos a estar de acuerdo, pero tal vez nos tratamos un Pero poquitico mejor. nos vamos a aceptar un poquito más con esas diferencias, que en última instancia es eso. Si fuéramos todos iguales, sería también un poco aburrido, ¿verdad? En la Bastante, variedad está el gusto, pero no, así es. definitivamente, y definitivamente sí se necesita, o sea, se necesita una decisión en ese sentido política, en el sentido amplio de la palabra, ¿verdad? Una visión además de mediano y largo plazo, ¿verdad? Que yo creo que la hemos perdido y que todos nos centramos en cuánto cuesta y que es muy caro y que no es prioritario, bueno, toda la discusión larga y pasmosa que veo alrededor del tener un tren decente Sí, para el país, de que, en fin, cosas tan y, elementales como esas. sí. Y es curioso que usted, me alegra que haya mencionado eso, porque es una de las cosas que a mí me entristece mucho a veces cuando la gente piensa en la zona urbana, ve un barrio bonito, es como, ay, qué lindo, si le metieran plata y podrían venir tantos turistas, y yo, ¿por qué no podemos pensar en ¿No? En vivir meterle ahí, plata, en hacer una inversión, pero para nosotros? Porque claro, siempre, o sea, es como que nos autobasuramos, se sí, dice totalmente, popularmente ahora, sí, ¿verdad? O sea, como que nosotros no valemos, o sea, no sí, valemos la inversión, no valemos en nuestra calidad de vida y sí. irónicamente las personas que tienen la oportunidad de viajar, de cuando van a Europa o a ciertas zonas en Estados Unidos o Canadá o en mismo América Latina, Sí. y vamos y caminamos por aquellos barrios a donde vemos esos barrios arbolados, las aceras de buen estado, las banquitas bonitas, buena iluminación, Ujú. vemos aquellos parques hasta que dan gusto sentarse a comerse un helado ahí un rato y pasar una tarde y lo único que uno consumió fue un helado o se sentó a Ujú. leer un libro Sí, y esas cosas como que las vemos como gasto y sí, yo digo, uno no piensa en los hijos de uno en nada más, lo único que le va a comprar son los útiles de la escuela y ya no voy a gastar nada más en él o ella.
por supuesto que me llevo a mis chiquitos y les voy a comprar de repente un juguete, les voy a comprar, me los voy a llevar a la playa, me los voy a llevar a conocer un bosque, me los voy a llevar a caminar por el río. Ujú. ¿Por qué pensamos que nuestra sociedad debiera estar solamente en función de grandes calles que tengan un rédito económico y que, ¿verdad? Sí, ¿Cuánto vale la paz? ¿Verdad? ¿Cuánto vale nuestra paz? ¿Cuánto vale nuestra felicidad? sí. Y creo que si no estamos invirtiendo en cosas que también nos hacen felices, estamos realmente perdiendo nuestro norte como sociedad. Totalmente de acuerdo. Además, eso de que no nos creamos merecedoras ni merecedores de cosas bellas, ¿verdad? Es que si una ve muchos de los barrios que integran la provincia de San José, todo lo que es el gran área metropolitana, eran sitios bellos, todavía lo son, y los estamos Claro, desmantelando a pedazos. Y entonces, ¿dónde perdimos la autoestima? ¿Dónde quedó? sí. Porque Bueno, y no, como le digo, ¿verdad? tenemos la naturaleza más linda del mundo. A mí no me importa Sí, ofender a nadie que no sea de este país, pero para mí Costa Rica tiene la naturaleza más linda de todo el sí, mundo. Y realmente, con solo reinsertar la naturaleza en la ciudad, sí, en nuestros parques, en nuestras aceras, etcétera, esas son inversiones que pueden ser y permitir a la gente que puedan salir como el coche de bebé o en silla de ruedas y poder experimentar esa sí. maravilla, esto debiera ser una prioridad. Claro, sí, que en este momento no la tenemos. Insistimos en salir en carro para ir a chupar presa, como decimos O, popularmente. o- o para ir a caminar a un mall, Sí, y aunque no compremos nada, es montarse en un carro para ir a caminar, qué sí, ironía. sí, Porque nada más era que necesitamos caminar y ir a darnos claro, una vuelta, porque eso es parte del ser humano. Los claro, pájaros vuelan, los seres humanos caminamos. sí, Tenemos sí, dos patas, no dos alas, porque nos toca caminar, nos gusta caminar. claro. Entonces, eventualmente, pues es lo mucho más lógico pensar en que Y te- podemos ahorrarnos bastante más plata, Sí, mayor impacto del planeta. Si salimos, podemos caminar por una ciudad que es bella, por sí, unos ríos que están bien tenidos, por parques que están bien, y eso nos va a añadir mucho más salud, felicidad y además condición de salud, sí, salud mental, que salud pues al paso también no, emocional. exacto, y física, Sí, que tanto además nos pasa una factura, ¿verdad? Como a la caja y se manifiesta en otro sí. montón de gastos, ¿verdad? Absolutamente, sí, que además con pequeñas modificaciones en esos hábitos podemos evitar la diabetes, bueno, obviamente mejorando la dieta, obviamente, la presión alta, ¿verdad? Que son las enfermedades de países de ingresos altos. Así Y es. sí, y nos falta, bueno, incluso tenemos hasta una ventaja que yo creo que no nos hemos percatado de ella, y es que es cierto que en el país llueve muchísimo, especialmente este año que se ha caído el cielo desde que comenzó el año, Sí. pero que caminamos debajo de la lluvia, que eso no nos impide hacer cosas. Pero y vea qué curioso. Hablando de diseño urbano y este tipo de elementos, además que son de toda la vida, o sea, no es Sí, como que empezó a llover hace 5 años, o sea, los no, no, abuelos, los no. bisabuelos, los tatarabuelos, todos caminaron y ellos y ellas caminaron, Y pasamos con los ¿verdad? pies Antes. mojados de 9 meses al año. Sí, 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 exacto. Todos nos acordamos lo que era esa sensación de cómo se sentían los pies y hasta el sonido, ¿verdad? Sí, sí. Eh, Y y los a veces zapatos nos mojados. empapábamos y a veces nos mojamos a propósito, ¿verdad? Claro. Eh, sobre todo chiquillos en la escuela. Pero vea como cosas que han cambiado a nivel de diseño urbano. Originalmente, en muchos de los cascos central, era obligatorio, digamos, que los edificios tuvieran, ya fuera un alero, que tuvieran Ajá. arcadas. Sí, Y usted lo ve, digamos, en el antiguo Banco Negro, en el edificio de Linz, sí, incluso el Banco Popular tenían esas arcadas. sí, En el Banco Popular, lamentablemente, a alguien se le ocurrió, bueno, porque ellos se retiraron un poco más, lo que hicieron fue cerrar las arcadas. sí, Entonces, la porción de acera quedó desprotegida, digamos, de la intemperie. sí, Y en un país que llueve así, pues esos son elementos, normas básicas de diseño urbano que podemos hacer que incluso durante, ¿verdad? La época de lluvia, incluso cuando no está haciendo lluvia y hay muchísimo sol,
que Sí, los árboles y las edificaciones más bien nos ayuden a poder hacer permitirnos sombra. conducirnos todo el tiempo. Sí, Eh, Además, caminar. tenemos un factor que viene y ya Japón, Alemania, Canadá lo han visto con una población que se está avejentando, Ujú. porque la tasa de nacimiento es bastante inferior. Costa Rica también tiene Bajísima. unas tasas de natalidad bajas, que son síntomas de bueno, una sociedad un poco, digamos, o por Avanzada. lo menos se entiende como más avanzada. Sí, Eso significa que conforme nos vamos envejeciendo, una ciudad caminable va a ser cada vez más importante. El tener absolutamente. servicios próximos, el que yo pueda caminar, como le contaba antes de la entrevista, que yo puedo caminar 25 metros si tengo una farmacia, Ujú. 35 metros si tengo pali, ¿verdad? Eso ya hace que el día de mañana, cuando yo esté viejo, no dependa de poder manejar, que Sí, posiblemente ya después de cierta edad uno ya los reflejos, la vista, etcétera, no lo molestan sí. y que uno pueda manejar. Entonces, asegurarnos que tengamos ciudades compactas, seguras, accesibles Ujú. y caminables es fundamental Es si queremos fundamental. proteger a nuestros papás, a mamás y a nosotros mismos. Claro. No, y además es una decisión que hay que tomarla ya. Eso no es, o sea, porque ya tenemos un crecimiento grande de personas mayores y para eso vamos. Y Así urge, es. ¿verdad? Entonces, para ir cerrando, Federico, es posible Sí, tener todo eso. Tenemos las personas expertas, tenemos el conocimiento, tenemos una parte de la infraestructura sí. y bueno, usted decía que necesitamos unas Yo, gobiernos locales sensibles y dispuestos también a hacer eso, ¿no? sí. Yo le diría, a donde está el presupuesto está la prioridad. Ok. Entonces, nosotros necesitamos asegurarnos que las prioridades en efecto se reflejen en los Claro. presupuestos municipales y en Ujú, los presupuestos en este caso, digamos, del MOP, cuando estamos hablando de vías o del Ministerio de Ambiente, ujú, ¿verdad? Cuando eso corresponde, o del ICODER, en el caso de los parques metropolitanos, ujú. etcétera. ¿En qué están gastando? ¿A dónde están las prioridades? ¿Cómo están las prioridades al interno? Eso es lo que habla. Claro. Eh, Y Hay discursos muy lindos, etcétera, pero cuando tenemos una municipalidad de San José que se vuela casi el 96% de su presupuesto en gastos corrientes, es decir, salarios y equipo de cómputo y toda esa parte, y sí, solo destina un 4,5% a inversión, que además es inversión ¿verdad? se Que se diluye. da en un montón se diluye en un montón de diferentes cosas, Ujú, pues ahí está la prioridad. claro. Entonces, esas son las cosas que creo, todo es posible, Sí, pero necesitamos asegurarnos que los procesos, y no solo el de la municipalidad de San José, todas las todas. municipalidades, Sí, que ahí estén las prioridades. claro. Y eso también, Está en juego el día a día. Nadie claro, habla de nuestro día a día, y esas son cierto, las municipales. claro. Y además eso pasa también por nosotras y nosotros involucrarnos como ciudadanía, ¿verdad? Porque también tenemos muchos años de dejar eso a los partidos políticos y a unos y contentarnos únicamente con ir a votar, pero creo que hemos sido un poco irresponsables de no participar como ciudadanía activa en eso, en esta toma de decisiones y no solo toma de decisiones, sino control, en realidad control ciudadano, ¿no? Yo le diría que bastante responsables, en particular cuando vemos, por ejemplo, en las elecciones municipales un abstencionismo de 3 de 4 votantes no está yendo a votar. Sí, Y además que la participación no está únicamente dada en función de voy a ir a votar cada 4 años. sí, es que sí, nos Es quedamos en, solo en es eso. en saber, o en aspirar o meterse en algún tipo de asociación comunal, hacer algún Ujú, tipo de voluntariado, que es súper importante. No tiene que ser un sí, puesto público, ¿verdad? sí, Puede sí, ser perfectamente nada más ayudar a hacer, hay organizaciones y fundaciones que están queriendo sembrar árboles y no se trata nada más de llegar a ir a una vez al año, fui y sembré un árbol y ya me sentí bien conmigo mismo. O sea, sí, estoy ayudando a levantar fondos, estoy haciendo una sí, colecta, estoy apoyando, estoy llevando a otros vecinos. O sea, sí, hay muchas formas. si, si cada uno de los chicos y las chicas, ya que no tenemos servicio militar, dedicáramos este servicio militar que no tenemos que darlo y usáramos militarmente para hacer por lo menos obras de bien social o ambiental,
tendríamos un país bastante distinto. Imagínense además lo que Solo- tendríamos a nivel de nuestros consejos de gobierno local, Sí, pero consejos municipales serían maravillosos. no lo Así dudo. que, bueno, ahí está la tarea. No hay que perder la esperanza, hay que No, seguir esforzando. exactamente. Bueno, Federico, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. A usted, Thais, y a todas por escucharnos. Gracias. Bueno, y a las personas que estuvieron hoy con nosotros, les invito a que nos acompañen dentro de 8 días en este programa Contravía. Muchas gracias y que tengan una bonita semana.